Muy buenos días. La ponencia del día de hoy es la digitalización de sistemas eléctricos para la gestión de energías renovables. Y bueno, el ponente es el ingeniero Isaac Luébano. Él viene de la empresa, es ETAP y es el encargado de soporte técnico para América Latina. El ingeniero Isaac Aarón Luébano Reyes es ingeniero mecánico eléctrico en el Centro de Estudios Universitarios CEU y bueno, está registrado como capacitador externo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y tiene el grado de Senior Member de la IEEE. Como experiencia laboral, el ingeniero Isaac cuenta con 20 años de experiencia en el área de diseño, construcción, implementación y puesta en marcha de instalaciones electromecánicas, así como consultor de análisis de sistemas eléctricos de potencia y ejecución de estudios eléctricos especializados como la calidad de energía, cortocircuito, coordinación de protecciones y arco eléctrico. Actualmente se desempeña el cargo de gerente de soporte técnico de ETAP para la Oficina Regional de América Latina. Es el único instructor certificado por ETAP en México para impartir los entrenamientos en el uso del software utilizado para realizar los estudios tradicionales de sistemas eléctricos de potencia. Ha impartido talleres en México, Panamá, Perú y El Salvador, participando como autor de diversos artículos técnicos para la IEEE y en revistas del área de eléctrica nacionales y de Centroamérica. También ha tenido participación como conferencista en diversos congresos de disciplina eléctrica y pláticas técnicas en diferentes universidades de diferentes estados de la República Mexicana, así como conducir diplomados sobre análisis de sistemas eléctricos de potencia para diversos colegios de ingenieros mecánicos, electricistas, el CIME de diferentes entidades federativas como Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tabasco. También ha impartido webinars como de seguridad eléctrica en coordinación con la sección IEEE de Bolivia, capítulo PES y el Colegio de Ingenieros Eléctricos de Bolivia. También ha realizado y conducido webinars técnicos en el sitio oficial de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Electrónicos de la República Mexicana, el FECIME, y la Asociación Mexicana de Empresas del Ramo de Instalaciones para la Construcción, el AMERI. También es asesor de algunos alumnos tesistas de la Universidad Veracruzana y actualmente brinda asesoría para el modelado y creación de escenarios de análisis del sistema eléctrico interconectado de Centroamérica para un asistente del doctorado del Tecnológico de Costa Rica. Bueno, las áreas de interés del ingeniero Isaac son el modelado de generación eólica, penetración de generación eólica a gran escala. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues cedo la palabra al ingeniero Isaac para iniciar con su presentación. Adelante, ingeniero. Gracias, buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar con esta charla, esta plática. De antemano agradezco la oportunidad y el espacio para poder compartir algo de información. Bueno, como podrán ver, la ponencia, el nombre de la ponencia es la digitalización de sistemas eléctricos para la gestión de las energías renovables. Y bueno, entiendo un poquito más el área en el que ustedes se están preparando o en el cual van a desarrollarse laboralmente. Dios quiere en un futuro muy próximo, que les deseo el éxito a todos. Pues tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que hoy en día seguramente ustedes están del día a día trabajando y estudiando. Mi tema, bueno, lo vamos a tratar de desglosar un poquito, ¿no? A llevarlo por partes. Primero vamos a ver la digitalización. Sistemas eléctricos, pues a lo mejor ustedes ya saben que es un sistema eléctrico, no nos vamos a enfocar mucho en los sistemas eléctricos. Y aquí hay una palabra importante dentro del título de la ponencia, que es la gestión. ¿Qué es gestión? Es administrar, es poder dosificar correctamente un recurso, ¿no? ¿Cuál es ese recurso? El que venga proveniente de las energías renovables, ¿no? Entonces, para poder gestionar o para poder dar este tema, tengo que ponerles un problema, el por qué necesitamos gestionarlo. Y voy a mostrar precisamente un problema práctico que sucedió a nivel nacional. Primeramente, ¿qué es un sistema eléctrico? Bueno, el sistema eléctrico hay muchas definiciones, la mayoría coincide en que, voy a parafrasear un poquito lo que estoy mostrando, que es un conjunto de elementos que están interconectados. ¿Y qué función tienen esos conjuntos de elementos? Generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica hasta los puntos, obviamente, de utilización. ¿Cuáles son esos puntos de utilización? Pues bueno, obviamente son los sistemas de transporte público, lo que viene siendo las oficinas, las industrias, y bueno, tenemos desde la generación hasta la utilización. Todo lo que está interconectado es un sistema eléctrico. Bueno, en los sistemas eléctricos existe hoy en día una, digámoslo, problemática.
¿Cuál es la problemática que a nivel nacional, por ejemplo, me atrevo a decir inclusive, la problemática de cuando ustedes vayan a hacer un estudio de análisis, de auditoría, de mejora, necesitas tener inicialmente una base de datos, y esa base de datos, hoy en día la primera dificultad que nos encontramos es tener la visualización completa de mi sistema eléctrico. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor ustedes van a hacer un reporte, un estudio, una automatización, muchas plataformas o muchos tipos de diferentes. Pues bueno, obviamente esto, al concentrarlo todo junto, pues implica en que es un problema, ¿no? Otra parte es que no está actualizado, es decir, que no está actualizado. Ustedes cuando vayan a una industria les digan, ¿sabes qué? ¿Quieres que te haga un estudio no sé, de las fotovoltaicas? Qué es lo que necesitas, saber qué es lo que tienes. No tenemos nada escrito de lo que tenemos, ¿no? En el sistema eléctrico. Entonces también es importante tener esa parte. Otro de los problemas actuales más comunes es determinar la confiabilidad. Por ejemplo, imagínense que ustedes están a cargo de un sistema eléctrico. ¿Qué tan confiable en la operación de ese sistema van a poder estar? Pues no tenemos realmente la seguridad. Vivimos hoy en día en los sistemas eléctricos como quien dice a prueba y error, ¿no? A prueba y error de decir, bueno, mi sistema en algún momento puede llegar a fallar o estar, digámoslo, no podemos garantizar esa seguridad. Y por último, también es difícil asegurar las operaciones y el mantenimiento. Por ejemplo, ¿cuántos sistemas eléctricos no hay en donde dicen, oye, ¿qué pasaría si ponemos un motor ahorita, si arranco el motor? Pues arrancas el motor y lo que pasa puede ser que se desconecta alguna otra parte del sistema. No tenemos la seguridad de que el proceso que vamos a hacer realmente no vaya a ser adecuado. Entonces, esos son parte de los problemas que se pueden llegar a tener hoy en día. Y aquí es donde entra esa parte que les comentaba al inicio, la digitalización. Como en inglés el digital twin, el gemelo digital. Tener un gemelo digital es precisamente que, por ejemplo, imaginen el sistema eléctrico de la universidad, de una industria, de un parque que puedas tener en tu computadora modelado, y con este modelo, sabemos la diferencia que hay entre un modelo y un dibujo. En ese modelo tú puedas visualizar todo ese sistema eléctrico, es decir, que tengas todo el sistema a merced de cierta forma de tu pantalla, que no le falte ninguna sección, que tengas toda la operación, etcétera. Y con esto, ¿qué es lo que vamos a lograr? Lo que vamos a lograr es hacer el diseño. Seguramente ustedes llevan metodologías de cálculos de alimentadores, de cálculos de protecciones, de cálculo de algún elemento eléctrico. Y ese diseño, pues obviamente necesitamos esas características del mismo elemento y en dónde lo vamos a poner. ¿Para qué? Para analizar que realmente esas características de ese panel fotovoltaico, de ese inversor, realmente de lo que estamos nosotros diseñando. Entonces, ya con un gemelo digital, ese modelo podemos hacer diseños y podemos hacer los análisis. ¿Qué tipo de análisis? Por ejemplo, flujo de cargas, cortocircuito, coordinación de protecciones, estabilidad transitoria. Seguramente ustedes se han puesto a pensar qué pasa con el factor de potencia cuando yo pongo en una generación distribuida. ¿Qué pasa con el factor de potencia? Potencias activas, potencias reactivas, ¿no? Entonces, ya que tengamos ese diseño y lo estemos analizando, lo podemos monitorear. Seguramente ustedes han escuchado la terminología de SCADA, que básicamente es poner medición, sacar la información y poderla procesar. El monitoreo me va a ayudar en un sistema eléctrico a poder predecir que realmente esa es parte ya predictiva de lo que debemos de tener en los sistemas eléctricos. Por ejemplo, es decir, oye, ¿sabes qué? Si saco un generador o si el panel fotovoltaico o el grupo de paneles fotovoltaicos se queda fuera, ¿qué es lo que va a pasar? Simulación predictiva. La simulo en mi software y ya puedo determinar cuáles serían las acciones para mitigar los efectos que pueda llegar a causar esa contingencia. Y no esperarme hasta que se da un evento, se da una contingencia y no esté yo preparado en la parte de las soluciones. Ya que tenemos el monitoreo y la predicción, conocemos la operación. Todos los sistemas eléctricos son muy repetitivos o tienen un comportamiento a veces similar, aunque muy dinámico, pero puede ser un comportamiento. Y podemos ir empezando a validar la operación y optimizarlo. ¿A qué se refiere? A de que precisamente cuando nosotros tengamos que
en las condiciones de operación, tengamos la seguridad de que ese cambio nos va a cumplir las necesidades que teníamos inicialmente. Por último, el ciclo del Digital Twin o del gemelo digital me va a llevar a la automatización y al control. Es decir, tenemos que tener un sistema eléctrico donde yo tengo una adquisición de data, la proceso y genero los algoritmos nuevos como para poder controlar automáticamente ese sistema. Muy bien, más o menos, ¿cuál sería una arquitectura? Bueno, obviamente yo represento a la marca de TAP. TAP es el software que precisamente puedes hacer toda la etapa del Digital Twin, desde el diseño hasta la simulación. Y ya cuando tenemos lo que es la simulación y la conexión, digamos, a los servidores de real time, en tiempo real yo puedo sacar información ya de corriente, niveles de tensión, etc. Todos los parámetros que sean medibles, yo puedo tomar los datos y poderlos concentrar a lo que viene siendo un servidor. En este servidor puedo generar esas simulaciones, pero ahora con datos de tiempo real. Y esto obviamente nos va a reducir probabilidades de algún riesgo, de alguna operación fallida, de algún cambio de equipo, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la parte de la simulación predictiva. Hasta ahí voy a ver la parte de lo que es los sistemas eléctricos y la digitalización. Nos queda claro que la tendencia es que todos los sistemas eléctricos tengan que ser digitalizados, es decir, que ya los tenga en un procesador, vamos a decirlo de esa forma, en un modelo y que yo tenga la opción de poder generar los resultados. Ahora, vámonos a un poquito más extenso. Vamos a ver ese caso que les comentaba, la operación del sistema eléctrico. La operación del sistema eléctrico, hoy en día los sistemas son más complejos y son dinámicos. ¿Por qué son más complejos? Seguramente ustedes han escuchado la parte de la continuidad, ¿no? El 24/7, ¿no? Que le llaman en producción, de que debo de tener continuamente producción y no hay más que producción. No parar. Y eso hace que los sistemas eléctricos sean más complejos. ¿Por qué? Porque ya no es un sistema radial. ¿Cómo era un sistema radial? Pues de que el transformador salía a un tablero y de ahí alimentaban mis cargas. Pero ahora lo que hacemos es, tengo dos transformadores para que si dado caso uno falle, o dos generadores, o dos plantas de emergencia, o tengo inclusive dos acometidas, en donde puedo hacer sistemas redundantes y puedo generar producción continua. Y esto nos vuelve el sistema dinámico. Todos esos cambios de resistencias, de reactancias, de la topología en los sistemas de distribución, pues me generan cambios dinámicos en el sistema. Y eso nos demanda que podamos hacer simulaciones con datos en tiempo real, porque ya no va a ser lo mismo el simplemente medir una condición y a lo mejor a los 5 minutos ya cambió esa condición de la topología del sistema. Las resistencias, reactancias, cables, etcétera, cambian y me da otro escenario. Vamos a ver el siguiente escenario. Me fui, digamos que al sistema eléctrico más grande que tenemos en México, que es el Sistema Eléctrico Nacional. Acuérdense que dentro del título todavía me falta ver la parte de la gestión y las energías renovables, es decir, que todo va a ir ligado, lo que estoy viendo aquí, con las energías renovables. Vamos a ver lo siguiente. Miren, hay un documento que ustedes pueden revisar que es el PRODECEN. El PRODECEN es el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional y hace la proyección de lo que la infraestructura del sistema eléctrico va a crecer desde el 2022 hasta el 2036. Y hay datos muy interesantes que les pueden ahora sí que llamar mucho la atención. Este mapa muestra las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión que tenemos en México van desde los 400 kilovolts, que son las de color azul, 400 kilovolts, van de 230, 161, y ya hay una transmisión más baja que viene siendo 138, 115, etc. Entonces, en esta tabla que está del lado derecho, vemos la infraestructura de las líneas de transmisión por nivel. Me quiero acotar brevemente en que aquí tenemos todas las líneas de transmisión en los diferentes niveles de tensión, pero vean la longitud que cambió desde 2021 desde 2020 hasta el 2021, es decir, qué porcentaje aumentó de líneas de transmisión. Podrán ustedes ver que es 0.01, 00, 00, 0.39. ¿A qué logramos? Aquí llegó un crecimiento en las líneas de transmisión y probablemente no lo vaya a ver en un buen de tiempo. Entonces,
Acuérdense que haciendo una analogía, yo genero y transmito la corriente o la potencia eléctrica a través de estas líneas de transmisión, pero ahorita lo que podemos ver es que no hay un crecimiento. Hace tiempo yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué no tan sencillo, no? Poner una línea de transmisión, son cables en unas torres, pero realmente no es tan sencillo y tampoco económicamente viable. Realmente, si ustedes se ponen a ver las líneas de transmisión o las líneas grandes, ¿por dónde van a pasar? Hay derechos de vía, porque necesitamos un espacio que queda ya desocupado de cierta forma, y realmente económicamente es muy elevado hacer kilómetros de líneas de transmisión. Entonces, este es el primer antecedente que nos vamos a llevar de que no hay crecimiento. Ahora vamos a hablar de la generación. Esta tabla que está aquí dice las capacidades instaladas de la CFE y el resto de los permisionarios por tecnología. Capacidad instalada, ¿qué es? ¿Qué tanto más generamos? ¿Qué tanto más se generó de energía? Vamos a hablar un poquito de las fotovoltaicas. Bueno, me voy a enfocar las fotovoltaicas. ¿Por qué? Porque vean cómo del 2019 al 2021 brincó de 3.646 a 5.900, es decir, un cambio muy importante. Hubo más generación en estas tecnologías como fotovoltaica. Otras energías renovables, ¿por qué no las voy a mostrar? Porque miren, la hidroeléctrica, también considerada como una no renovable, pero renovable, la hidroeléctrica no cambió. ¿Por qué? Porque obviamente no se han generado plantas hidroeléctricas, es mucho más costoso, más grande, hay que conseguir embalses de agua que nos tengamos para poder mantener. Pero nos vamos a enfocar en la fotovoltaica, que creo es la de, digámoslo, mayor impacto o de mayor interés en este punto. Todos los días, históricamente en los años, se mide cómo es la demanda en todo México. O sea, en todo México la demanda se va midiendo por día y se van haciendo estas curvas de demanda. Ustedes pueden entrar a la página de SENACE. En la página de SENACE le ponen gráficas de demanda y pueden encontrar la del día, casi la del momento. ¿Ok? ¿Qué significa esta demanda? Miren, esta curva que estoy mostrando significa las demandas máximas medidas de las 24 horas, las 0 horas, hasta las 0 horas del otro día. Es decir, todo un día podemos ver aquí cómo se comporta el sistema eléctrico nacional en demanda de megawatts. Ahora, aquí hay algo importante. Fíjense cómo de las 0 horas hasta las 6 o 7 es donde hay la demanda mínima. ¿Por qué? Porque es en la noche. Pero a partir de las 6, 7 de la mañana hasta las 3, 4, 5 de la tarde son las demandas máximas. Es importante que también ubiquemos cómo se comporta el sistema eléctrico nacional, porque cuando lo hagamos match con la energía renovable, aquí tenemos que saber dónde vamos a poder penetrar energía renovable. Obviamente en la noche no lo hay. Continúo aquí mismo en esta página de SENACE. Ustedes pueden ver que hay generación, tenemos generación en las partes, digamos, diferentes de México, y hay oficinas que están controlando. SENACE tiene oficinas regionales que controlan el despacho de la energía. ¿Qué significa? Lo siguiente, ustedes pueden entrar y decir, ¿sabes qué? La zona noreste, en este momento en el cual yo consulté, está generando 10.573 megawatts, pero la demanda ahí en este punto, en esta región del sistema, son 6.600. Acuérdense que la energía eléctrica no la podemos almacenar, se genera para su utilización casi inmediata. No la podemos almacenar, al menos en grandes cantidades. Alguien me va a decir, oye, en la pila, pues sí, obviamente en la pila sí, pero en grandes cantidades, como estamos hablando, no. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que hace el SENACE es que no la voy a consumir aquí en esta parte, la voy a pasar hacia donde se requiera. Entonces, lo que hacen aquí es que están mandando 3.944 megawatts. Acuérdense que las líneas no va a haber crecimiento, ¿ok? Y sí hay un intercambio importante entre oficinas de región. Ahora vamos a ver la parte fotovoltaica. Vamos a hablar de la generación distribuida. Probablemente ustedes ya conozcan el término de generación distribuida. ¿Qué pasa con la capacidad instalada en la generación distribuida por tecnología? Y aquí es lo que les comentaba. Vamos a dejar a un lado la hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque la hidroeléctrica pues, no creció, no tiene esa tendencia a crecer. Pero ¿qué pasa? De todo lo que se instaló al 2021, que fueron 2.031 megawatts,
el 99.200%, 99% fue de fotovoltaico. Y creo que todos sabemos aquí que esa es la tendencia, ¿no? Ir y poner fotovoltaicos. Ahora, del lado derecho, la gráfica, vean cómo es la tendencia. La tendencia de la capacidad instalada y la generación que aporta al sistema por los sistemas fotovoltaicos. Desde el 2007 hasta el 2021. Ustedes, pues bueno, probablemente en el 2007 andaban por ahí mucho más pequeños, pero ya poco a poco empezó esa, digamos, ímpetu o esa tecnología a ir creciendo. Y vean cómo esta tendencia va en aumento, y va en aumento en una asíntota o en una curva muy pronunciada. ¿Qué podemos entender con esto? Que cada vez más se va a ver una penetración de energías renovables aportada por esta tecnología. ¿Ok? Acuérdense, no tenemos líneas de transmisión, no va a haber líneas de transmisión. La penetración de las energías renovables fotovoltaicos cada vez va a ser más grande. Ahora, ¿se acuerdan de la curva de demanda? Esa curva de demanda, su valor máximo representado en esta gráfica a través de los años, y se hace una prospectación hacia el futuro desde el 2022, 26, 31 y hasta el 2036. ¿Qué significa esta gráfica? ¿Se acuerdan de esa curva de demanda? Se hace una proyección de la demanda máxima. Aquí está, el comportamiento estacional de la demanda máxima mensual. Es decir, por cada uno de los meses tenemos un pico de demanda máximo. Ese pico de demanda máximo, si se fijan, cada una de estas barras representa un color de acuerdo al año. Entonces no hay un incremento que digas tú muy marcado, muy separado. Quiere decir que no hay línea de transmisión, el incremento de las energías renovables está aumentando, la aportación, pero que no hay un incremento muy por encima. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué va a pasar con esa curva de demanda máxima a través de los años. Esto, repito, es una proyección que yo saqué de PRODECEN, que es el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico. Miren, junio de 2022, podemos ver que la generación distribuida, tengo yo una demanda máxima de 4.762, y tenemos también con la generación distribuida, ¿ok? Es decir, esta es la demanda horaria integrada y la aportación de la generación distribuida. Pero como les comenté, a través de los años va a haber más sistemas fotovoltaicos y va a haber más penetración en el sistema eléctrico. ¿Qué es lo que va a pasar? Junio de 2026, vean cómo ahora se van separando. Esa separación, este espesor que va agarrando estas líneas, me representa la energía que se va a inyectar en fotovoltaico. Por ejemplo, si nos vamos ya hasta la 2036, podemos ver que ya va a haber una gran cantidad de energía que va a estar penetrando de los fotovoltaicos. Y esto hace que en estos horarios, fíjense los horarios, es importante, en la noche obviamente no hay fotovoltaico, pero en el día sí tenemos de las 6, 7 de la mañana hasta más o menos las 6, 7 de la tarde. Y esto obviamente va a favorecer a que la demanda máxima pueda llegar a bajar. Hasta ahí creo que vamos bien, vamos claros. Si ustedes tienen alguna pregunta la pueden ir haciendo en el chat. ¿Qué pasa con las energías renovables? Específicamente con la eólica y el fotovoltaico. Y bueno, puede pasar con la hidráulica, ¿no? Si no tengo embalse ahí, pues no tengo capacidad de generar. Seguramente ustedes han escuchado el término de la intermitencia, ¿no? Que puede llegar a tener. Hay quienes dicen si son intermitentes, no son intermitentes. Independientemente, yo lo que quiero darle el enfoque es que no tenemos la confiabilidad de que la irradiancia y que la velocidad del viento sean constantes, o invariablemente la irradiancia y la velocidad del aire no la puedes tú modificar. Yo no puedo salir y hacer que exista más sol, acelerarle al sol la irradiancia. No puedo tampoco salir y hacer que exista más viento o más velocidad de viento. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente sabemos que, más ustedes saben ya la irradiancia, el comportamiento que tiene en el sol circular de irradiancia en un instante de tiempo. Por ejemplo, pones tu latitud, longitud, pones específicamente un día del año, porque en ese día del año, acuérdense que la declinación de la Tierra, en su eje es diferente, y bueno, obviamente me va a dar una irradiancia en ese instante de tiempo. La puedes calcular para hacer el modelo de fotovoltaicos e inyectarlos a la red. También sabemos que lo que viene siendo
el aire no es igual en todas las zonas. Las corrientes de chorro a nivel mundial, por las diferencias de temperatura, etcétera, me pueden llevar a ser diferentes. Entonces, esto está claro, ¿no? Que no puedo yo manipular la energía primaria del viento y del sol como para poder generar más prácticamente, ¿no? Pero sí sabemos que hay una tendencia de la penetración de las energías renovables en el sistema. Y ya nos vamos enfocando más a la gestión. Estamos hablando del título de la gestión. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Miren, estas son las principales centrales eléctricas que hay en México. Y bueno, estas son las de CFE, las de CFE y las de los productores, los PIE, que son productores legados. Miren, acá están las hidroeléctricas en la parte sur. Las hidroeléctricas están en la parte sur de nuestro sistema eléctrico. En la parte norte y para la Baja California, bueno, es un sistema que no está interconectado, que es el de Mulegé, que es esta parte de aquí, y el de Baja California. Y hay proyectos que van a hacer una unión, creo que de este punto de Mulegé para acá, para Colima o Hermosillo, no me acuerdo exactamente dónde. Ya hay un proyecto ahí de líneas de corriente directa submarina, va a pasar por aquí por el Mar de Cortés. Pero bueno, no es el punto que estamos viendo. Acá está la península también de Mérida, que también tiene su generación. Entonces vemos que hay generación y diferentes tipos de generación. Este siguiente mapa me muestra, repito, yo lo saqué del PRODECEN, las principales centrales eléctricas privadas, independientemente si son privadas, si son de CFE, porque CFE tenga que tenerlas adentro, afuera, tampoco es el tema. Aquí podemos ver las energías fotovoltaicas y las eólicas. Miren, las principales, si bien están en el centro del país, también están acá en el norte. Las eólicas están unas acá en el norte, tenemos otras por acá, por Chihuahua, Sonora, etc. Pero lo que yo quiero comentarles es para que también traten de ubicarnos y poner como en mapas las líneas de transmisión que pusimos, dónde están las hidroeléctricas en este lado y dónde están las eólicas y las fotovoltaicas por este lado de acá. Entonces, realmente tenemos esa condición. Y entiendo, y creo que todos entendemos, ¿no? Yo no puedo poner fotovoltaica, eólica en una parte nomás porque sí. Tiene que haber un estudio de que realmente existe la irradiancia suficiente como para poderla aprovechar. Existe el viento suficiente para poderlo aprovechar. No en cualquier parte, digámoslo, es tan factible. Lo puedes poner, pero no va a ser rentable o eficiente. Muy bien, ya vimos aquí cómo está la generación, cómo es el incremento de las energías renovables, y ahora voy a hablar un poquito de CENACE. ¿Quién es CENACE? CENACE pues es el Centro Nacional de Control, es quien tiene a su cargo el control de la energía, y ustedes pueden ver que allá hay nuevas reglas o nuevos códigos o estándares, por ejemplo el código de red, y el código de red establece los criterios para la conexión, interconexión, etc. Pero, por ejemplo, ¿qué es el objetivo de SENACE? Bueno, darle continuidad al servicio eléctrico, va a ser la regulación de la tensión y la regulación de la frecuencia. También el contenido armónicos, pero ese es otro tema. Vamos a ver la regulación de la tensión y el control de la frecuencia. Acuérdense que SENACE prácticamente es quien está viendo todas estas generaciones, dónde tengo mi generación, donde tengo digámoslo, intermitentes, generaciones intermitentes. Y ahí existen, ustedes lo pueden ver, existen manuales de estado operativo. De hecho, ustedes pueden entrar en internet, el estado operativo de SENACE, y les va a aparecer por región y les va a decir en cada región qué condición ha estado presentándose. ¿Cuáles son esas condiciones? Estas, miren. Primero, y eso está en el manual de operativo. Estado normal es cuando el sistema eléctrico, en general todo, cumple con los criterios de seguridad. Es decir, pues si está bien, no hay ningún, tengo mis máquinas trabajando adecuadamente. Cuando existe un evento, una contingencia, como por ejemplo una falla o un incremento de carga muy grande, se va al estado de alerta. Este estado de alerta lo que hace es que los criterios de seguridad están en el margen. Y aquí es donde hace la simulación predictiva, lo que les comentaba, la digitalización. El operador revisa, ok, déjame ver ahora qué recursos puedo llegar a tener. ¿Para qué? Para regular la tensión. Acuérdense que es obligación de SENACE regular la tensión y la frecuencia. Y él hace los controles preventivos. ¿Para qué? Para regresarse otra vez a estado normal.
Pero si no logra regresar a su estado normal y genera otro evento, otra perturbación, podemos caer al estado de emergencia. Y este estado de emergencia, pues obviamente ya nos impacta un poquito más. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya hay una pérdida, miren aquí abajo dice pérdida de carga no radial, es decir, empiezan a abrir circuitos, lo que llaman el tiro de la carga. Muy bien, ¿cuáles son los criterios que debe tomar de acuerdo al código de red ahí en SENACE? Los criterios que va a tomar de operación, es decir, cómo va a operar, va a decir rango de tensión. Se debe de coordinar todas las acciones para controlar la tensión, ¿ok? Y ya hay un manual de procedimientos y ahí manejan las estrategias de control y optimización de los recursos disponibles de potencia reactiva. Es decir, SENACE está interconectado y él ve recursos y los va a utilizar de generación y los va a utilizar para los rangos de tensión. Y bueno, obviamente SENACE podrá utilizar de forma óptima los recursos de potencia reactiva. Avanzamos. ¿Qué pasa con los de frecuencia? Es el mismo caso. El mismo caso, podrá utilizar SENACE los recursos de potencia activa disponibles. Recuerden que en el triángulo de potencias hay dos potencias por ahí, la activa y la reactiva. La reactiva te ayuda a manipular, a mejorar lo que viene siendo el nivel de tensión. Y la activa está ligada o está relacionada con la frecuencia. Para fines un poquito más claros, ¿qué significa esto? Miren, el despacho de la generación. Imagínense que SENACE va a decir, toda esa generación que tengo a nivel nacional la voy a mandar por la línea de transmisión de la siguiente forma. Tiene que reducir la generación de manera coordinada, es decir, para reducirla tiene que ser ordenada, segura y confiable. Pero miren, básicamente es esto. Se está midiendo al sistema nacional y sabemos que son de 60 Hz. El sistema trabaja en 60 Hz. Si yo tengo unas cargas que se incrementan cargas, es decir, que se metieron más industrias y todo, esta balanza empieza a bajar la frecuencia. Si baja la frecuencia, ¿qué es lo que tiene que hacer SENACE? Meten más recursos, más generación, puede inclusive acelerar lo que viene siendo la generación, los motores y los generadores, para meterle más recursos y esto regresarlo otra vez a 60 Hz. Y también existe el caso contrario. ¿Qué pasa si la carga se quita? Si se tira la mitad de la carga, la frecuencia empieza a subir. Y si la frecuencia empieza a subir, los equipos que generan se tienen que salir de ahí también, porque si no también sufren un daño, las máquinas sufren un daño. Entonces, esto es como que una balanza para mantener la carga y la generación. Voy a mostrar un evento, probablemente algunos sí lo recuerdan. El 28 de diciembre de 2020 sucedió un evento que dejó sin energía a no sé cuántos miles o millones de habitantes acá en el norte del país. Vamos a explicar un poquito qué es lo que pasó en ese evento. Primero, fíjense la hora, desde ahí lo vamos a analizar con todo lo que ya les expliqué. Fíjense la hora. A las 2:27, quiere decir que la irradianza estaba buena, ¿no? Estaba elevada. Se salió de servicio una línea de transmisión de 400. Eran las líneas azules, que acuérdense que no hay muchas de las líneas azules en el tramo entre Nuevo León y Tamaulipas. Este es un diagrama unifilar donde muestra la línea azul, que es la de 400, y todas las subestaciones están de este lado, y acá había unas energías eólicas también. ¿Se acuerdan que las energías eólicas en el mapa se vienen en la parte norte? Ok, se desconecta una línea, pero después se desconecta la otra, es decir, las dos líneas quedaron fuera. Al quedar fuera esas dos líneas, que creo que son las únicas que hay que interconectan, me genera un disturbio. Seguramente ustedes han escuchado que cuando hay una falla, un cortocircuito, se genera un transitorio. Ese transitorio o ese disturbio lo resienten las máquinas que están en sincronía. Acuérdense que las máquinas se llaman generadores síncronos porque van a la misma frecuencia, tienen que ir a la misma frecuencia. Ese disturbio y ese cambio, digamos, desconexión, ¿se acuerdan de la balanza? Esta desconexión del sistema ocasionó que se incrementara a 61 Hz. O sea, se desconectó de esa parte del sistema al salirse esas dos líneas y se subió a 61 Hz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las máquinas tienen su ángulo de potencia, esto ya es más de tarea transitoria, más de potencia, pero bueno, tienen una protección o deben tener una protección. Y en el manual dice, de operaciones del SENACE, dice que cuando sube la frecuencia a esta parte, lo que hace es que entran las protecciones. Entraron las protecciones de alta frecuencia
de las eléctricas convencionales. ¿Qué quiere decir convencionales? Las térmicas y las de ciclo combinado, es decir, aquellas máquinas que se dañan al estar la frecuencia arriba, se salen y se protegen. Entonces, imagínense que ya me quedé yo sin generación en este momento. Y también se salieron algunas eléctricas renovables, que son las que mostré en el diagrama. Entonces, ya tampoco tengo renovables. Se salen las térmicas y salen renovables. A lo que quiero llegar aquí es que, por ejemplo, este es el esquema del tiro de carga por el 81. Es decir, cuando se salen esas plantas de emergencia, esas generaciones, se hace un desbalance. Y lo que hace el SENACE es, ¿sabes qué? Se desbalancea la generación de la carga. Entonces, lo que vamos a hacer es tirar esas cargas. Imagínense que este es el diagrama unifilar. Yo tengo aquí un relevador, que es el 81, y está viendo la frecuencia del sistema. Como ve que la frecuencia del sistema va en declive, lo que hace para hacer esa balanza otra vez, como en la diapositiva anterior les expliqué, es tirar la carga. Empiezan a abrir cargas, empiezan a tirar cargas hasta restablecerse. Y prácticamente eso fue lo que pasó y se afectaron 8.696 megawatts de carga. En resumen de ese evento, hay unos datos clave que aquí donde ya vamos a partir ahora a la gestión de las energías renovables. La salida de operación de las dos líneas dicen que fue a un caso por incendio. La actuación del sistema de protección del sistema se interrumpe, el sistema eléctrico en todo Nuevo León. Se fue, creo que todo Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Se fueron 4 estados. Dice, el sistema estaba en condiciones de demanda media. ¿Se acuerdan la curva de demanda? Bueno, imagínense que hacen un promedio y estamos en la media. ¿Qué quiere decir? Que si no había mucha demanda, no teníamos mucha generación por las convencionales, por los motores. Y aquí viene algo muy importante, que se tenía una integración histórica de generación renovable variable del 28.13. Es decir, como era la hora, eran de las 2 de la tarde, como tenían una demanda muy baja, había mucha generación de renovables. Entonces, ¿qué es lo que hace el control de despacho? Dicen, ok, tengo un excedente de energía renovable, voy a lanzar todo este despacho. Y si genera de más, lo que hicieron fue sacar algunas cargas o algunas generaciones de máquinas y esto ocasionó que el sistema fuera débil. ¿Débil en qué momento? Bueno, débil en el momento en el de que al querer respaldar o reaccionar las energías renovables, como les comenté en un inicio, yo no puedo generar más sol para poder compensar de más. No puedo hacer que exista más aire para poder compensar de más. Eso solamente lo logramos con las máquinas de ciclo combinado, las máquinas térmicas. Entonces, se presentó esa inestabilidad del sistema. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para la gestión? Y que ustedes se lo lleven también cuando estén en proyectos de generación distribuida. Bueno, necesitamos que los sistemas de generación distribuida sean capaces de suavizar la energía renovable. ¿A qué me quiero referir? Esta es una curva asíntota característica de la irradiancia de un fotovoltaico, pero como les comenté, el fotovoltaico puede llegar a tener día muy soleado y en 5 minutos se nubla y ya pierdes esa generación, es decir, la continuidad de la generación. Entonces, puede haber intermitencias o huecos y necesitamos cubrirlas. ¿Cómo se pueden cubrir esas intermitencias momentáneas? Se pueden cubrir con almacenamiento, el utilizar el bancos de baterías. En países como por ejemplo en California es lo que están haciendo. California, cuando tiene una generación excesiva de renovables y ya demanda casi toda la ciudad, no por completo, hasta cierto punto, manda a guardar en sus bancos de baterías. ¿Y eso qué me logra? Tengo respaldo de energía cuando se necesite amortizar una parte. No respaldo total, no es un backup total de energía, sino que nomás es momentáneamente. Ahora, ¿se acuerdan de la curva de demanda? Que dijimos, ok, la curva de demanda está por acá arriba, pero mientras inyecte energía renovable se va a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Esta parte de aquí también hay que ver cómo podemos generar esta potencial sobregeneración, es decir, realmente ver que el sistema no se vuelva débil y buscar ese punto máximo de potencia de generación. ¿Para qué? Para lograr la estabilidad del control y de la red del sistema. Y obviamente con esto optimizamos los ingresos y damosle continuidad. Entonces, yo les recomiendo que vayan viendo un estándar, que es el estándar del IEEE 1547.
En este estándar están las especificaciones o sí, las recomendaciones para la interoperabilidad y la interconexión de los sistemas que son de generación distribuida y que van a estar asociados con la red principal. Es decir, la generación distribuida hoy en día busca tratar de reforzar nodos que puedan llegar a ser débiles utilizando ya sea eólico, fotovoltaico, bancos de baterías, inclusive generaciones de combustible y que estén interconectados. Entonces, ¿qué es lo que hace un sistema de control? Necesitamos controlar la microred. Esa microred lo que hace puede trabajar conectada a la red, es decir, interconectada a la red, o puede operar también en modo isla para que, digamos que de manera autosuficiente pueda momentáneamente, mientras se restablece la red, pueda seguir trabajando. Y lo que queremos ahora sí, el control o lo que es la gestión o el gerenciamiento. El gerenciamiento del control de los recursos renovables. Es decir, eso es lo que yo necesito ahora controlar. Entonces, ya existe, ETAP tiene controladores de microredes en donde ponemos nosotros el microcontrolador y este está monitoreando lo que pasa en las redes de transmisión o de acometida. Está revisando los bancos de baterías, que vienen siendo los bancos de baterías, y si tenemos generadores de diésel, por ejemplo. Entonces, toda esta información la está generando y se carga en los sitios que están conectados. Y también necesitamos monitorear las cargas. Están monitoreando las cargas de corriente alterna, corriente directa, y podemos revisar toda esa información. Aquí está el modelo de la batería y el cargador. Es importante, ¿por qué? Porque durante el día el microcontrolador va a estar gestionando lo que se genere de las energías renovables para poder cargar el banco de baterías o poder hacer un despacho. Es lo que hace es, como les comenté al inicio, la digitalización. Cuando ya llegamos a la parte de la automatización y del control, el software lo que hace es que están en algoritmos de proceso continuo. Cada minuto está revisando el proceso, está revisando las cargas, los comportamientos de las cargas, los comportamientos de la generación, y está supervisando toda esta parte, ¿no? La supervisión del estado de carga de las baterías y la supervisión de la demanda de carga, es decir, estoy revisando cuál es la demanda de carga, si tiene los algoritmos para poder controlar esa demanda de máxima, lo va a sacar. Y obviamente alarmas y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que hace ya un microcontrolador de redes? Lo que hace es que despacha la generación renovable en la microred. Y maneja la transición, también puedes manejar la transición de modo isla y el modo interconectado. Y bueno, obviamente lo que queremos aquí es gerenciar la demanda y que podamos nosotros interactuar con el mismo microcontrolador. Este es un esquema del software, cómo se vería en el software lo que viene siendo el modelo de la digitalización de un sistema de una microred. Aquí ustedes pueden ver, tenemos lo que es la acometida, tenemos nuestro POI, que es el punto de acoplamiento del sistema, y tenemos la medición principal. En esta barra de aquí es nuestro tablero principal y podemos tener interconectados, por ejemplo, los sistemas renovables. Del lado izquierdo podemos ver los eólicos y puedo ver el fotovoltaico. Entonces, estos de aquí tienen su microcontrolador, que está interconectado a su vez con el controlador maestro. Y este controlador maestro, al estar monitoreando la generación, lo que viene siendo generación está gestionando el almacenamiento en el banco de baterías. Podemos tener nuestros bancos de baterías y cada uno de estos bancos de baterías tiene un controlador. Entonces, ¿qué es lo que hace el controlador maestro? Lo que hace prácticamente es que toma los datos de una SCADA, el PPC, que es el Power Plant Controller, está revisando lo que pasa en la acometida, en el grid, en el puente de suministro, y gestiona ahora sí, como les comenté, la parte de las energías que se estén generando, ya sea por el banco de baterías, los STATCOM inclusive, o también un banco de capacitores. Entonces, de esta forma nosotros podemos ayudar a la red principal en cuestión de esos nodos, poderlos tratar de reforzarlos y que se autogestionen en cuestiones de las generaciones distribuidas que puedan llegar a tener. Algo que hoy en día sabemos que tenemos que también migrar es en la parte de la programación. En ETAP puedes programar tus scripts en Python, es decir, trae el Python ahí integrado y los scripts para ese procesamiento de base de datos. Hoy en día sacamos mucha información, pero lo importante es saber cómo administrarla o cómo
poderla analizar, ¿no? Principalmente. Y también los controles lógicos. La teoría de control es importante en estos sistemas de potencia, en los eólicos, en los fotovoltaicos. Recuerden que ya también están los inversores inteligentes, ya son más complejos que los convencionales y que ustedes tienen que darse un buen chapuzón, como dirían coloquialmente, en lo de los inversores inteligentes. Todos van a ser ya programables, van a ser controlables. Entonces necesitamos saber también esos modelos lógicos del control de los inversores. ¿Qué es lo que hace entonces el microinversor? ¿Qué nos ayuda en la curva de demanda? Ya para ir casi cerrando, miren, esta es la curva de demanda, es la línea punteada. ¿Qué es lo que esperamos? Lo que esperamos es gestionar las energías que les comenté. La línea punteada es la que vimos como energía, la demanda máxima o la demanda estimada, ¿no? La que vimos de SENACE. Entonces, miren, la primera energía que tenemos la genera el eólico. En teoría, eólico podemos tener 24 horas. Sin embargo, pues no siempre se pueda, pero 24 horas puede haber eólico. Entonces, por eso, si se fijan, cubre la mayor parte del día la generación eólica. Después tengo, puede haber cortes de la eólica, o sea, que no tengamos, y pues bueno, obviamente no voy a tener aportación. La fotovoltaica es la amarilla, en donde empieza, digamos, 6, 7 de la tarde, y sabemos que hay un horario, hay un cuadro ahí, que es el horario efectivo de irradianza, etcétera, pero al final sabemos que es más o menos de 6, 7 y puede ir incrementando su potencia de aportación al sistema y vamos a cubrir esta zona. Hasta este punto la llevamos, fíjense, vamos a suponer desde las 7 hasta las 5 de la tarde y la despachamos, es decir, que se genere. Pero la parte importante, sobre todo de las 7 hasta casi las 11 de la noche, se rellena de cierta forma con el grid, es decir, con lo que viene siendo la cometida. Esto es para una microred. Es decir, yo le quito toda esta energía a la red cuando estoy interconectado, le quito toda esta consumo de energía. Entonces, todo esto lo rellena lo que viene siendo el grid. Ahora, ¿qué pasa con el almacenamiento de baterías? Primero me voy a ir de la derecha. El almacenamiento se hace en la noche. Es decir, donde tengo a lo mejor tengo una generación mayor que la demanda. Fíjense cómo aquí el verde es mayor a la demanda que tengo. Entonces, si yo tengo exceso de generación, lo que hago es que mejor almaceno mi banco de baterías. Si ponemos aquí un eje, vean cómo esta zona que está arriba de la línea punteada es simétrica a la parte de acá abajo. Entonces, yo puedo ir almacenando energía en mis bancos de baterías. ¿Para qué? Para que durante el día, en los casos en donde existe una demanda máxima, que seguramente ustedes han escuchado como el horario punta, aquí yo pueda descargar este punto de aquí, descargo estos valores y sobre todo donde está la demanda máxima. Entonces, donde hago la demanda máxima del sistema, la microred puede descargar, y esto ayuda al sistema a que en el horario punta, que puede ser de 5 a 7, no se vea tan afectado. Y acuérdense, en la línea de transmisión se quedan un poquito menos saturadas. ¿Por qué? Porque en cada uno de los puntos estoy inyectando estratégicamente y gestionando estratégicamente esta energía almacenada. ¿Qué pasaría en un caso de falla? O en un caso donde tiene que tirar carga este sistema. ¿Se acuerdan que les comenté el esquema 81 que tira la carga? Para poder seguir trabajando. La microred, para seguir trabajando, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Esta línea punteada negra es la demanda máxima que teníamos pronosticada. Después, continuamos con el azul, que es, digamos, que lo eólico, y tenemos la parte solar, que es esta amarilla que se ve, digamos, que en este fondo. Si yo me desconecto de la red, pues obviamente no voy a tener la misma situación. Entonces, el controlador lo que hace es que dice, ok, ya me desconecté, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta línea roja es lo que el controlador asume que tiene como energía renovable más lo que tenga disponible de la recarga, ¿sí? de las baterías. Entonces, si como aquí la demanda es abajo, pues bueno, esta está controlada, o sea, se satisface esta condición. Pero, por ejemplo, para acá no tenemos, por ejemplo,
la carga total, aquí dice total carga, que es la línea punteada, aquí ya pasa por arriba de la que tengo disponible. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el microcontrolador? Tira carga. Tira carga, es decir, este cuadro azul tendríamos que tirar carga, y ahora sí, sigo trabajando con mis cargas críticas, pero estoy tirando la carga, digamos que la que no es tan necesaria, y mantengo en modo isla con mis recursos renovables y con mis recursos de descarga. Entonces, eso es lo que hace el tiro de carga inteligente, que es el Intelligent Load Sharing. El software o el microcontrolador lo que hace es que, como estamos monitoreando las cargas, dice, yo ahorita estoy con el recurso de renovable más lo que tengo de los bancos de baterías, lo voy a administrar, lo voy a gestionar y voy a tirar las cargas que no sean críticas. No vamos a tirar un hospital, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, acá, obviamente, la carga estimada es mucho más grande, que viene siendo la parte de acá arriba, y sí se tiene que tirar bastante carga, pero lo importante es que yo sigo operando, que no se queda sin suministro total el sistema. Entonces, esto es lo de la gestión de la energía. Utilizar estos microcontroladores y que ustedes conozcan un poquito de que obviamente sabemos que hacer un proyecto fotovoltaico, calcularlo, y no tengo duda que eso ya son expertos en ponerlo y todo eso en funcionar, pero que también ya conozcan que la necesidad, por el caso práctico que les comenté, que no del todo podemos depender de la penetración 100% de energías renovables, que se necesita ahí un poquito de inercia, que es lo que carecen. Algo que les puedo comentar, que los inversores inteligentes ya están haciendo esa virtual inercia, ¿no? De cierta forma virtual electrónica, ya pueden generar un poco esa situación. Por último, quiero compartirles, hay una publicación de su servidor, que los voy a explicar. Trabajé en conjunto, bueno, fui invitado para trabajar con Gustavo Gómez Ramírez. Él es un aspirante de doctorado del Tecnológico de Costa Rica, y lo que hicimos fue modelar el sistema eléctrico modelar el sistema eléctrico interconectado de Centroamérica. Ahorita lo puedo mostrar. Se modeló todo Centroamérica y se seccionó en países, y lo que hicimos en este proyecto de investigación, que lo pueden encontrar en el IEEE Explore, aquí está la página también. Este documento, fíjense, se publicó en 2021 en el pasado conferencia en Chile, y bueno, básicamente que lo que publicamos aquí fue lo siguiente, que por ejemplo Honduras, el sistema eléctrico interconectado, perdón, el sistema de Centroamérica abarca un punto desde Chetumal ahí en México desde Chetumal, y atraviesa los países hasta Panamá, y creo que hace interconexión en Colombia. Entonces nosotros agarramos lo que es Honduras. Bueno, el proyecto inicial fue de Gustavo, le apoyamos en el modelado, en el TAP de todo el sistema, y vean, Honduras tiene pérdidas del 37.8%, o sea, realmente son pérdidas, imagínense en el sistema eléctrico, pérdidas del 37%, o sea, es un valor muy, muy elevado, y que bueno, obviamente tiene generación, tiene hidros, tiene geotérmica, tiene energías renovables, bueno, la hidro, la eólico y el fotovoltaico. Solamente el 4.93% de su generación es fotovoltaica. Entonces, el problema que tienen también son de líneas de transmisión, que no hay una infraestructura como para poder llevar esa potencia, y esa infraestructura está saturada. Por eso también hay muchas pérdidas técnicas y no técnicas. Este es un zoom muy extenso de lo que viene siendo todo el sistema de Honduras, y lo que se hizo aquí fue correr escenarios. La digitalización que les estoy comentando, ¿no? Se corren los escenarios en base a los históricos, y se puede ver el comportamiento y las necesidades de las potencias activas y reactivas en cada uno de los puntos. Y también podemos ver en las líneas de transmisión cómo se llegaban a saturar. Entonces, en vez de crecer una línea de transmisión, o en vez de poner generación donde no se ocupa, no donde no se ocupa. Eso a veces es una de las cosas, ¿no? De que yo tengo un área solar, ahí pongo mi generación fotovoltaica, pero no la voy a ocupar ahí, lo voy a ocupar hasta el otro lado del país, ¿no? Entonces, eso se complica un poco, y son, digamos, cosas que no podemos estar revisando. Entonces, ¿qué es lo que se generó aquí? Aquí están las líneas, fíjense, Honduras tiene nomás hasta 230 kilovolts por su extensión territorial, pues obviamente no ocupan a lo mejor un
nivel de tensión más alto, pero aquí hay líneas de 230, de 138 y 69. Entonces, lo que se hizo aquí fue lo siguiente. Sacamos, bueno, miren, ustedes pueden entrar a la página de internet, le teclean ente operador regional, ustedes ponen ente operador regional y pueden ver cómo son los flujos de potencia entre los países. Aquí está Tapachula, perdón, no sé si dije mal ahorita, no, pero creo que es Tapachula aquí en México, y de acá se interconectan los países y pueden ver cómo se pasan, digamos, potencia de un lado a otro. Y aquí te dice cuáles son los que están generando y cuáles son los que están en demanda, ¿no? Llega acá hasta Panamá, por si no me equivoco, no se conecta a Colombia, creo que hasta aquí llega. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, en cada uno de los puntos de nodos buscamos dónde poder hacer una penetración de generación distribuida, y en cada uno de esos nodos de distribución se interpuso, se conectó lo que viene siendo un panel fotovoltaico con ciertas características de generación, y se pusieron lo que son los bancos de baterías. Con esta penetración en ciertos puntos se libera de la línea de transmisión, ya no tienen que llevar la energía de un lado a otro, y se ubica en puntos también donde la irradiancia pueda ser factible para la generación de este banco. Y lo que logramos al final fue hacer una simulación en donde los voltajes, acuérdense que lo que buscamos en un sistema eléctrico es que el voltaje y la frecuencia se mantengan estables, y eso nos va a dar confiabilidad. Se incrementaron lo que viene siendo los voltajes hasta arriba del punto 95 PU, se lograron bajar las pérdidas, no me acuerdo si se contabilizó las pérdidas o no, pero aquí podemos ver cuál sería lo que viene siendo el porcentaje de carga que se está inyectando en cada uno de estos nodos, ¿no? Entonces, esto es generación distribuida, ubicarla bien donde, que tenga yo posibilidades de generarla, hacer la irradiancia, obviamente, y poder ubicarla adecuadamente. Repito, me queda claro, hacer un proyecto de fotovoltaicos, ustedes también preparan. Lo importante es visualizar qué impacto va a tener en un sistema eléctrico ya existente. Esta parte de aquí habla, como lo vimos en la gráfica de la demanda, esta es la demanda que tenían previamente Honduras, y esto de acá fue lo que se logró bajar con lo que viene siendo la generación y el almacenaje de esa misma energía. Esta que está en amarillo es el área de carga, de lo que les comentaba, el área de carga de los bancos de baterías, y con esto podemos de cierta forma liberar, pasar esas potencias de un lado a otro en los sistemas eléctricos, y pues bueno, reducir considerablemente las pérdidas. Hasta aquí en mi presentación, espero que haya sido de su agrado, les haya parecido tanto interesante para quienes quieran analizar un poquito del impacto que tiene la penetración de las energías renovables en los sistemas de potencia. Traté de mostrar un sistema complejo, grande, pero que llame un poquito más la atención, y bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, adelante. Muchas gracias por la presentación, ingeniero Isaac. La verdad, muy interesante presentación. Ok, voy a dar lectura. La Universidad del Istmo, División de Estudios de Posgrado, otorga la presente constancia al ingeniero Isaac Aarón Luébano Reyes por su valiosa participación con la ponencia Digitalización de los sistemas eléctricos para la gestión de las energías renovables en el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Posgrado de la UNISMO, Santo Domingo, Tehuantepec, a 9 de diciembre del 2022.